cuando estaba en casa era un martirio, la convivencia era un martirio. Que no se mueva mucho, vaya a ser que no te piensas levantar. Era una tiranía, un hacer lo que me da la gana, y si no se hace lo que me da la gana, pues gritos, histeria y golpes y lo que hiciese falta. Tampoco 2 horas y media sentado y tampoco he hecho la cena. Pues vas a dejar de ver la tele, vas a... Ya os he enseñado que, o sea, que todavía hace 5 años que no vivo con ella, y todavía me queda algún recuerdo, no sé si saldrá en cámara, pues aquí tengo algunos arañazos todavía. Ya está, se ha terminado la tele por hoy. ¿Piensas hacer algo? La presión se fue creciendo incluso hasta el punto de que mis hijas pues hoy están en medio de ese rifirrafe y, como dice el defensor del menor, pues están siendo utilizadas como arma arrojadiza. ¿Quieres que te haga la plancha? ¿Quieres que te haga la comida? ¿Qué más quieres? Estas noticias abundaban en la prensa escrita de mediados del siglo pasado. Eran tratadas con cierto aire de romanticismo y se referían a los hechos como crímenes pasionales. Algunos expertos opinan que estos crímenes por amor que aparecían en la crónica de sucesos poco tienen que ver con lo que hoy se llama maltrato. Son 2 cosas diferentes. En el crimen pasional ya he dicho que se comete en un momento de arrebato sin maltrato previo. El que mata en una criminalidad de maltrato es machacar durante meses, durante años, hasta esperar el momento oportuno. Y siempre es muy premeditado. Un hombre o una mujer puede estar maltratando a su contrario durante meses, años, a la espera de un momento de descuido, que es cuando bien matan pues, con cualquier tipo de arma blanca o un mazo, un martillo, lo que sea, pero previamente ha habido muchísimo maltrato psicológico. En el crimen pasional, no. Sin embargo, aunque existan diferencias claras, muchos de aquellos titulares hoy se incluirían dentro del epígrafe informativo de malos tratos. La bondadosa envenenadora sería hoy calificada de maltratadora sin más. En nuestro país la violencia contra las mujeres pasó de puntillas por las páginas de los periódicos hasta los años 80. Antes solo aparecían en los breves de las páginas de sucesos. Estos crímenes eran catalogados como riña o disputa matrimonial. Los malos tratos no existían. El aumento de su presencia en los medios de comunicación nos puede llevar a pensar que se trata de un fenómeno relativamente nuevo. Ahora se denuncia más porque las mujeres confían más. Y ahora hay más o menos el mismo número de asesinatos. Lo que ocurre es que hoy salen en los periódicos y antes salían en El Caso. Y estaban totalmente sectorializados. Otra cosa es que también haya un fenómeno de violencia creciente en la sociedad en su conjunto y en la juventud en particular que haya que analizar. Durante siglos, esta clase de violencia ha existido enraizada en las más profundas tradiciones. Se consideraba como algo perteneciente al entorno familiar, o al menos como de solución interna en el ámbito doméstico, y por lo tanto como algo que había que silenciar. Para que el hombre no denuncie, pues yo creo que en primer lugar, como la mujer, solamente que más acentuado todavía quizá, el que enunciarse como hombre maltratado debe ser todavía mucho más difícil que enunciarse como mujer maltratada. Si una mujer maltratada necesita una media de 10 años para decir me están maltratando, pues un hombre me imagino que todavía lo tiene mucho más difícil, porque al fin y al cabo pues vivimos en una sociedad donde el hombre ocupa una posición de poder superior y entonces tener que reconocer que está siendo maltratado por una mujer pues todavía tiene que ser mucho más difícil. Indefensas, menospreciadas, humilladas, pueden tener género masculino. Existen estudios que afirman que entre el 60% de las mujeres y el 45% de los hombres no denuncian por temor a que la policía no les crea. Hola, buenas. Buenas tardes. Siéntese, don Jacinto. Es así como se llama, ¿no? Sí, dicho. sí. Nuestra sociedad conserva aún el estereotipo machista. Denunciar que están siendo maltratados es algo que afecta a su hombría. No, cuando llegue su caso a sus manos y entonces decidirá. Me ha dado mucho miedo ir al hospital, no he querido. Vaya, no. Lo normal es que cuando se formula una denuncia... Los hombres casi nunca se atreven a denunciar que son maltratados. Nosotros nos hemos dirigido con un cartel, no sé si dará brillos a la cámara, con un cartel pidiendo al hombre que
use sus derechos, que denuncie cualquier tipo de maltrato. Si de tu pareja recibes cualquier tipo de maltrato físico, psicológico, empujones, insultos, desprecios, chantajes, denúncialo, no seas cobarde. Tenemos que decirles no seas cobarde para zarandearles y obligarles a que, pues si no, el hombre no denuncia. Lo que pasaba hace 30 años con la mujer por miedo, ahora es el hombre. El hombre abre una comisaría y se ríen de él, como se han reído de mí cuando yo decía que mi mujer me maltrataba. Y tienes que ponerles firme y decir, ¿qué insinúa usted? ¿Que me tengo que ir a casa a revolvérselo o me está usted llamando mariquita tal vez, con esa sonrisa? Haga el favor de tomar declaración y ya está. No haga ningún comentario más. Bueno, pues eso me lo dicen todos los hombres prácticamente que, que vienen a nosotros, que cuando van a denunciar maltrato, insultos, tal, se ríen de él. Sí, el hombre sigue todavía con un peso de vergüenza tremendo. O sea, yo tengo mucha gente, bastantes, que están sufriendo malos tratos, que han sufrido malos tratos y que no se atreven a intervenir en medios de comunicación porque todavía les da vergüenza salir en un medio y reconocer que han sufrido malos tratos. Quizás también es culpa de que cuando han ido a las comisarías de policía o a la Guardia Civil o a cualquier sitio donde ha ido a presentar su denuncia, en algunos casos se han reído de ellos. Le han dicho que como un hombre se deja maltratar, se deja pegar y en ese caso pues dar marcha atrás y se retraen. El hombre que llega con malos tratos a la asociación se ve inmediatamente, porque lo primero que hace es decir, yo soy maltratado aunque parezca imposible, aunque no sea mujer, aunque no sé qué, pero yo estoy sufriendo malos tratos. Entonces se encuentra primero una falta de autoestima total, incluso un miedo a cualquier persona desconocida a hablar claramente, a expresar lo que le está ocurriendo. Denunciar es difícil, más aún cuando en muchos casos no se ha dado el paso previo, reconocer que uno es víctima de malos tratos. Juan soportó durante años los chantajes de su exesposa. Necesitó asistir a una terapia de pareja para darse cuenta de que su exmujer lo maltrataba. Bueno, mi nombre es Juan Franco y bueno, la historia que estoy viviendo hace ya bastantes años pues es una historia en la que bueno, había ciertos problemas en la pareja, pero más bien mínimos, yo lo entendía, y unos problemas que se fueron agravando cuando mis hijas nacieron. Entonces yo me sentía como forzado a hacer ciertas cosas que tampoco eran de una gran gravedad, pero que de alguna manera pues no estaban con mi integridad personal. Y bueno, pues yo, mi mujer por entonces pues me amenazaba con la separación. Las cosas se fueron complicando, hicimos terapia de pareja y entonces aquí se empezaron a poner de manifiesto pues una serie de cuestiones psicológicas de cierto tipo de manipulación, presiones, etcétera, de las cuales yo no era consciente. Según el informe del gabinete psicológico, su exmujer presentaba una personalidad inmadura y utilizaba la amenaza de la separación como una forma de chantaje. El maltrato típico de mujer a hombre siempre es psicológico. Y siempre de una manera muy suave, como ella hace todo, y de una manera de que incluso el mismo maltratado dude. Bueno, esta ¿qué pasa conmigo? ¿Me trata bien? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me odia o no me odia? Ese es en general cómo actúa la mujer a la hora de maltratar psicológicamente. Que siempre queda la duda. De un hombre a una mujer nunca queda la duda. De una mujer a un hombre puede que sí. O sea, que no te piensas... Muchísimas veces el hombre no se da cuenta de que está siendo maltratado psicológicamente. Dice, es que mi mujer tiene un temperamento que ya. Y resulta que no es temperamento, que te está machacando desde hace años y no te has dado cuenta. La mujer es lista hasta para maltratar psicológicamente. Quizás, por la experiencia que tengo, el hombre es más víctima del maltrato psicológico que del físico, por parte de su pareja o su esposa. Los poquitos datos de los que puedo hablar por experiencia son hombres de una clase social media alta, con un buen estatus, pues que se sienten coaccionados, intimidados, obligados a realizar determinado tipo de acciones que le propone su compañera. Y entonces se sienten mal, se sienten pues incluso con problemas de salud mental. Y este es el caso que finalmente aflora. Francisco vivió el acoso de su mujer desde el primer momento.
unos amigos míos me llaman porque han quedado con unas chicas con las que han hecho amistad y ha venido una que viene de Nones y entonces me llaman por si me animo. Y ahí es cuando empieza ya el calvario. Esta chica se me echa encima durante año y pico. Es un acoso continuo. La primera semana ya tenía todos los teléfonos, a la semana de conocerla tenía todos los teléfonos de mis familiares, de mi trabajo, de todo. Y durante año y pico pues sufro el acoso. La gente no se lo cree. Yo siempre lo comparo con la película Atracción Fatal, que como siempre la realidad supera la ficción, y salvo la última escena que le pega un tiro a la mala, pues lo que sucede en esa película es tontería con lo que he sufrido yo. En los años que lleva Elena Palacios como directora del SAF, nos comenta que de los pocos casos que investigan de violencia contra el hombre, la mayoría afloran cuando la mujer acude a denunciar a su pareja. Al realizar la investigación para comprobar los hechos denunciados, se empieza a sospechar que la víctima es él. El maltrato psicológico tiene una dificultad importante, que es la aportación de una prueba objetiva, como pudiera ser un informe de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, en el que con anterioridad a la denuncia se evalúe o se considere que esta persona, que este hombre, pues tiene un estrés postraumático o tiene crisis de ansiedad o tiene depresión como consecuencia de una hostilidad verbal crónica o de coacciones por parte de un maltrato psicológico de su compañera. Esto es muy difícil el poderlo obtener a priori antes de la denuncia. Sí que es cierto que luego se podrá hacer en la clínica médico-forense o se podrá solicitar pues la aportación de esta prueba. Ese sería el dato objetivo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que hay otra serie de pruebas que se pudieran aportar, como pudieran ser mensajes recibidos en el teléfono, grabados, que puedan ser contrastados y puedan ser verificados, en los que se ve que hay una amenaza, una coacción, donde hay unos insultos, unas humillaciones, un trato degradante, ¿verdad? Son contadísimas las ocasiones en las que un hombre presenta muestras de haber recibido una paliza, pero aunque pocos, existen víctimas de maltrato físico de género masculino. Los hombres son los peores enemigos de sí mismos. Cuando se trata de identificar el comportamiento violento de las mujeres, lo suelen atribuir a la inmadurez, nerviosismo o tensión premenstrual. Incluso cuando son golpeados, arañados o empujados por su pareja, tienen dificultades para reconocer que están sufriendo una agresión. Maltrato de pegarme muchas veces, lo pasa, yo lo veía como una niña. Los hombres vemos a nuestra mujer muchas veces como una niña. Es como cuando tu hijo te pega, pues te crees que es un juego, no le haces caso. Solo si dan tus partes que no te daño, pues te cagas un poco, le das un cachete o algo, si no, ni eso. A mí, todas las veces que pego a mi mujer, recuerdo 2 veces una que me mordió en la espalda, que fui, más que nada, por dar una lección, fui hasta la comisaría y dejé la cosa llegar a juicio y ahí le retiré los cargos, ¿no? Y otra vez que un mes antes de separarnos o 2, me golpeó porque quise cerrar la puerta para comerme un huevo revuelto que yo mismo había cocinado, ya que en los últimos meses ni me cocinaba ella. Fui a cerrar la puerta, me dejara comer en paz, porque tenía que irme precisamente a regalar un teléfono a su padre. Pues me cerró la puerta, intentando que no, y me golpeó en la ceja, que todavía tengo la lesión. Si me toco con la mano, noto el hueso hundido ahí. Entonces, maltrato físico hasta también se recibe, ya digo, abusando de que sabes que no te lo va a devolver. En la balanza del maltrato doméstico pesa abrumadoramente más el platillo masculino. Según datos de la Unión Europea, las mujeres son las afectadas en el 95% de los casos de maltrato, pero la violencia doméstica es más amplia. Existe un pequeño porcentaje de varones que representan la parte débil del sexo fuerte. Bueno, las cifras que están dando son realmente curiosas y distintas. Nosotros lo que no queremos hacer es lo que hacen organizaciones feministas radicales que utilizan cantidades y porcentajes no reales. Nosotros tenemos el dato del Ministerio de Interior de que el año pasado fallecieron 69 mujeres asesinadas a manos de sus maridos y tenemos 47 hombres que han sido asesinados. Estamos pidiendo que se nos aclare exactamente cómo han sido asesinados, si han sido dentro de la violencia de la familia, cómo ha sido exactamente. Pero sí les puedo decir que hace 2 años, en un estudio completamente realizado, eran 60 mujeres y 42 hombres asesinados dentro de las relaciones de pareja. También de nuestras estadísticas aparece
que el hombre es víctima de malos tratos en un 7% de las denuncias presentadas. Y también aparece que de las muertes producidas el hombre es víctima del asesinato en un 8%. Estamos hablando de porcentajes que justifican que no exista esa discriminación. Sobre violencia doméstica se tienen en primer lugar los datos objetivos que proporcionan el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio del Interior, que se derivan de las actuaciones policiales y judiciales que tienen lugar ante la comisión de un delito o tras la presentación de una denuncia. El otro gran bloque de información estadística lo aportan encuestas como las que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas. Se pregunta por opiniones en un intento de profundizar en la materia. En la macroencuesta realizada por el CIS en el 2004 se incluía la pregunta: ¿cree usted que la mujer que denuncia malos tratos puede tener confianza en las autoridades? El 60% respondió que poca o ninguna. No se preguntó sobre el grado de confianza en las autoridades en el caso de que sea el hombre el que denuncia. El policía está pues para atender, en el caso del servicio que yo dirijo, en el grupo tercero de violencia sexual y malos tratos, atendemos igualmente hombres o mujeres que sean víctimas de este tipo de delitos. Por tanto, la denuncia va a ser igual de exhaustiva. El tratamiento que se le va a dar a la víctima, el tratamiento policial, es el mismo. La investigación del delito, con la acreditación de los hechos y aportación de pruebas, va a ser exactamente igual. El problema es, una vez que finaliza la denuncia, no existen los mismos recursos asistenciales, sociales, para derivar y para que puedan ser atendidos hombres que mujeres. En la mayoría de los países europeos se han creado institutos, observatorios y comisiones para atender exclusivamente a la mujer maltratada. Son numerosos los recursos destinados a la parte más débil y vulnerable, y no cabe duda de que esta es la mujer. Pero el denominado sexo fuerte se siente discriminado. Tuvimos un caso que fue muy fuerte, muy llamativo, porque fue un hombre que acudió a nosotros mandado por la comisaría de policía directamente, porque acudió a pedir ayuda exactamente en la tarde y le dijeron que no le podían prestar ayuda, que acudiesen a nuestra asociación a ver si nosotros le ayudábamos. Realmente vino, había estado 19 días en la UBI de una paliza que había recibido. Él tenía la guardia y custodia de sus hijos y la pareja de su mujer acaba de salir de prisión por haber matado a una persona a cuchilladas, cosa que intentó con este señor persiguiéndole con un cuchillo hasta la entrada de la comisaría, y consiguió entrar en la comisaría con el cuchillo en la mano sin que el guardia le parase en la entrada. Entonces tuvimos que ayudarle acompañándole al juzgado de guardia de la Plaza de Castilla de Madrid, y allí se le puso protección oficial, o sea, protección policial. En 1971 se inauguró la primera casa de acogida en el mundo para mujeres maltratadas. Todavía no existe ningún centro para hombres. Bueno, a mí me asombra todo el planteamiento de este programa, todo el rato, con esa dificultad, con que los hombres no están protegidos. Pero es que me parece asombroso. Están súper protegidos por la propia sociedad, por una realidad que todavía está ahí en el lenguaje, en la socialización, en la preeminencia del hombre sobre la mujer, a día de hoy, en las responsabilidades asumidas en las empresas, en la política. Abra usted el periódico y mire dónde están las noticias y qué porcentaje de hombres están decidiendo lo que pasa en los países y dónde están las mujeres en los sucesos. Por Dios. Y ahora dice que no hay casas de acogida para los hombres. No las necesitan a día de hoy. La mayoría de los hombres se encuentran en una situación económica privilegiada frente a la históricamente más desfavorecida de las mujeres. Entra todo en lo mismo, lo de casas de acogida, lo de subvenciones. Lo que pasa es eso, que una mujer cuando se marcha de casa muchas veces se va con lo puesto, mientras que un hombre tiene su trabajo, tiene su sueldo, y por eso a lo mejor lo de las subvenciones. Se subvenciona más a una mujer que se supone que sale de casa, no ha trabajado nunca fuera y no tiene de qué vivir, y por eso las subvenciones, pero un hombre se supone que tiene su vida hecha. Pero para algunos hay datos de que esta realidad social está cambiando. Cáritas Diocesana dijo hace unos 8 años que el 80% de los hombres que visitaban sus comedores benéficos eran hombres separados, muchos de ellos hasta sin techo. Exactamente, nosotros es un problema que nos encontramos cuando viene alguien maltratado, o incluso sin estar maltratado, alguien que ha sido obligado a abandonar el domicilio conyugal
y mientras busca un sitio donde poder vivir, no tiene dónde acudir. No hay casas de acogida, no hay pisos donde puedan refugiarse durante un tiempo determinado, no hay donde se les pueda dar una atención psicológica o una atención referida a los malos tratos. No hay nada dirigido hacia el hombre. Curiosamente, parece ser que el hombre no sufre. En la mayoría de los países europeos existen organismos e instituciones que cuentan con una amplia gama de servicios para atención a las víctimas femeninas. Solo hemos localizado un teléfono de atención exclusivo para hombres maltratados. Después de numerosos intentos, no hemos conseguido que lo descuelguen. Al ponernos en contacto con sus compañeras de la Concejalía para la Mujer, desconocen que exista este tipo de servicio. Ellas solo atienden a mujeres. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Mire, es que he visto su teléfono en la web. ¿Atención a hombres maltratados ustedes tienen? No, solamente para mujeres. Exclusivo para mujeres. Sí. Pero yo tenía entendido que había un teléfono también para hombres. No. Es posible, pero nosotros lo que pasa es que no tenemos esa información. Creo que dentro de la administración creo que no hay nada. Puede haber a nivel asociativo. A nivel asociativo. Claro, pero en la administración ahora mismo lo que se está tratando es el tema de la mujer, de la violencia de género en la mujer. En los hombres no. Cuando un hombre llama a uno de los teléfonos de atención a la mujer maltratada, la persona que responde no sabe dónde remitirle. Pero no tiene usted ahora mismo ningún teléfono, no tiene información de ningún teléfono para... Lo mismo que existe para mujeres maltratadas, para hombres maltratados no tiene usted ningún teléfono. No, violencia de género, como llaman... Sí. Como llaman. Sí, sí. Hay un centro, pero solamente violencia de género. ¿Y ese centro está ubicado en...? Ese centro no tratan hombres, pero tampoco tratan ancianos, tampoco tratan de padres a hijos, ¿me entiendes? Nuestra sociedad ha experimentado un vertiginoso cambio de papeles y en los nuevos roles todos zozobramos. Pero mientras los hombres no han empezado a pensarse, las mujeres llevan años luchando por encontrar su papel. Muchas mujeres que militaron en grupos feministas y lucharon por conseguir la igualdad, hoy se sienten decepcionadas al ver cómo se proscribe a todo un sexo. Una de ellas es Isabel Lynch, psicóloga y escritora. Publicó en el 2002 Polen blanco para rosas negras, una novela sobre la violencia doméstica. En la contraportada aparecía el texto: la novela termina con la mentira que nos ofrece solo al hombre como verdugo. Esto fue suficiente para causarle graves problemas. Que lo presenté en la Feria del Libro hace un par de años, en donde ya al salir del retiro me acosaron 3, 4 mujeres feministas, radicales. Yo soy feminista, pero feminista de igualdad. Lucho por la cosa, soy muy independiente y lucho por la cosa de la mujer, pero las mujeres, las feministas de género, como lo llamo, que me acosaron en la puerta del retiro, saliendo del retiro, en donde ya me llamaron, me insultaron, y dije, pero no habéis leído el libro, no lo habéis leído, dije, ni falta que nos hace. Uno me escupió y otro cogió un puñado de gravilla y me le tiró en el pecho. Me dijo que estaba traicionando la causa de las mujeres, pero es que no está contra la mujer, todo lo contrario. Tenéis que leerlo. Pero no, que no. Entonces, eso me dejó totalmente traumatizada en este aspecto. Los movimientos feministas apoyaron a las mujeres maltratadas y les dieron voz. Hoy algunas de sus militantes creen que esa es solo la mitad de la historia. Esto es lo que está pasando. ¿Quiénes son las mujeres que ya nos están defendiendo? Paradójicamente, las primeras feministas del mundo, todas octogenarias, como Erin Pisi, como por ejemplo Evelyn Sougerot, una señora francesa, Christina Hoff Sommers, una norteamericana. Son las mujeres primeras feministas, son las que se dan cuenta que el feminismo se ha convertido en feminismo radical, en embrismo, para decir un solo vocablo, y que está realmente haciendo trampas. Es una sucia guerra de géneros. Para que nuestros hijos no vayan a la cárcel con una denuncia falsa. Ahora, por primera vez, empiezan a escucharse las voces de los hombres. Que nuestros hijos varones vayan a la cárcel con una denuncia falsa.
Lo que más apreciamos es que vengan mujeres. Sí, porque es que así esto, no, es se que ve que además no es una cuestión de los hombres. no, se tiene que demostrar que hay mujeres que se aprovechan del sufrimiento de unas para aprovecharse de otras. Es mejor que haya 10 culpables en la calle que un solo inocente en la cárcel. Pues eso es lo que viene con la falsa esperanza, la triste esperanza de que les vamos a ayudar. Y como yo les digo casi siempre al principio, poco te podemos ayudar, porque esto es un contubernio embrista, jurídico, informativo, que aquí poca cosa hay que hacer. Al revés, te pedimos la ayuda a nosotros, a ti. Únete a nosotros. Te valdrá para dos cosas. Por un lado, ayudar, o sea, ahora serás una aportación útil, aunque solo sea para ir por una pancarta delante de un juzgado, delante de donde sea. Jesús y sus compañeros dedican todo su tiempo libre a confeccionar pancartas y repartir propaganda. Intentan dar a conocer una situación que permanece oculta e ignorada. El camino que tienen que recorrer es largo hasta que consigan cambiar el clima social. Los grupos feministas que apoyaron a las primeras mujeres que se atrevieron a denunciar ser víctimas de malos tratos han necesitado décadas para lograr que hoy se unan a su lucha los políticos y legisladores. En 1986 el Parlamento Europeo propugnó una resolución en la que recomendaba a los Estados miembros medidas legislativas, educativas, de dotación de recursos para hacer frente a la violencia doméstica. Una de las últimas leyes aprobadas ha sido la española. Una ley de este tipo nunca ha de ser malvenida, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una ley que es dudosamente constitucional y, sin embargo, obtuvo un apoyo unánime del Congreso. Eso quiere decir que, aunque muchos diputados entendían que podía ser inconstitucional, el fin de la ley justificaba los medios, incluso justificaba una mala ley. Fundamentalmente en la discriminación positiva en materia penal. Esto no tiene parangón ni en nuestro tratamiento jurídico ni ninguno del mundo. Aquí se partió de un criterio que entendemos de dudosa constitucionalidad, y es que se pueden establecer tipos penales que solo castiguen determinadas acciones cuando sean cometidas por hombres y solo cuando la víctima sea mujer. Insisto en que esto no tiene en absoluto ningún parangón en derecho comparado, porque en derecho penal no cabe la discriminación positiva. Eso es un error colosal y además, a mi juicio, es inconstitucional y así lo hemos informado nosotras. Nunca jamás en la historia del avance de las mujeres, en las cumbres de Naciones Unidas, en las reivindicaciones de los grupos feministas, jamás se pidió la discriminación en los tipos penales. Al revés, fue un avance que se dejara de hacer. Antes existía el adulterio y el amancebamiento, que era en razón del sexo. Era el mismo acto, el mismo tipo de delito, digamos entre comillas delito, para aquel tiempo lo era, pero penado de forma distinta si eras hombre o si eras mujer. Esto es una vuelta atrás, clarísima. Y además yo pienso que probablemente se ejerza alguna acción de inconstitucionalidad por algún juez y el Tribunal Constitucional lleve las aguas a su terreno. Mientras que para algunos la discriminación positiva solo consigue perpetuar los roles femeninos de sumisión que se intentan superar, para otros es una medida adoptada por Naciones Unidas para favorecer la igualdad. Ahora vamos a ir hacia el juzgado, que hoy tengo un juicio que fue aplazado el día 17 de marzo. Es un juicio por abandono de familia. Se llama abandono de familia al padre que no puede pagar o que no paga. Sin embargo, cuando un padre es abandonado por sus hijos, como está siendo mi caso, es triste, es muy triste lo que está pasando. Jesús acude a los juzgados ordinarios por una de las denuncias que tiene pendientes. Algunas de las nuevas legislaciones contemplan la creación de juzgados específicos de violencia contra la mujer. Bueno, yo creo que los juzgados no es la opción que a mí me gustaba más, ni a nosotras como Consejo Asesor, que hicimos un informe, y en su momento también el primer proyecto que hizo el PSOE, que lo coordiné yo siendo diputada, planteábamos unos juzgados de igualdad y asuntos familiares. Y creíamos que esos juzgados iban a responder mejor a todos, hombres y mujeres, en los supuestos en que hubiera violencia y en los que no hubiera violencia, ceñidos a temas familiares, a temas de pareja. Pero optó el Gobierno por una solución, que ha sido la que ha incluido la ley, de creación de juzgados de violencia contra las mujeres, que son juzgados penales que atraen la competencia civil cuando hay violencia. A mí esto me parece un error. Otro de los problemas que tienen los juzgados especializados es que también, bajo nuestro punto de vista, porque así lo dijimos, y también el Consejo de Estado, es un grave error
es que el juez penal también lleve el asunto civil. Esto es, el juez que investiga la denuncia, que investiga el maltrato, que investiga la lesión, si se produce una demanda de separación, también va a conocer de la demanda de separación. Esto, además de los problemas de perjuicio que puede generar respecto a ese juez a la hora de decidir la demanda de separación, también produce muchos problemas que no se han planteado. Por ejemplo, un hombre que es denunciado por su mujer por un maltrato, por una amenaza. Eso automáticamente conlleva que el asunto se tramite en un juzgado de violencia sobre la mujer y la separación o divorcio también se vea en ese juzgado. Pero luego resulta que esa mujer retira la denuncia porque se consideraba que realmente la amenaza no fue más que una discusión muy natural en un matrimonio que se está separando. Bueno, a ese hombre, la sentencia que se le dicte, se la va a dictar un juez que se llama de violencia sobre la mujer. Y esa sentencia es la que le perseguirá toda su vida. Toda su vida, cuando tenga que acreditar que es divorciado y tenga un título judicial que lo acredite, pondrá juzgado de violencia sobre la mujer y él no ha sido condenado por nada. Pero en el registro civil aparecerá que es divorciado por sentencia dictada en un juzgado de violencia sobre la mujer. Es como una especie de letra escarlata que le perseguirá toda su vida. Este es otro de los errores que tiene la ley. No tuvo, creemos a nuestro entender, que no debe de producirse de forma automática una llevanza por el juez penal del asunto civil. Primero porque rompe la especialización, porque ya hay jueces de familia que están para eso. Y en segundo lugar porque genera estos problemas. La mayoría de los expertos coinciden en que durante los procesos de separación se generan momentos de gran tensión en la pareja que propician la aparición de malos tratos. Una violencia bidireccional que nace de los dos cónyuges. Es mucho lo que se pone en juego en el proceso de separación: la casa, la pensión y sobre todo los hijos. Francisco llevaba años sufriendo malos tratos por parte de su pareja y nos relata así ese momento. La separación, la tortura final. 9 meses después es cuando se lleva a los niños. De hecho, la anécdota es que va al colegio, los profesores está todo esto certificado por los profesores del colegio, los profesores dudan mucho si darle a los niños porque no la conocen, al final se los lleva, y me pone una denuncia por malos tratos. De ese hecho en concreto ha llegado a dar 9 versiones distintas, por escrito en el juzgado. He sido absuelto, pero mientras tanto pues claro, te han puesto a ti la sombra de la sospecha, y siempre es el malo. En el sistema judicial español el hombre tiene todas las de perder, salvo excepciones honorabilísimas. Eres carne de cañón. Entonces, desgraciadamente le dan la custodia de los niños a ella, y como era de esperar, pues claro, la situación de los niños ha ido de mal en peor. Francisco ha perdido la custodia de sus hijos de 8 y 10 años. Lleva más de un año sin poder verlos. Su mayor temor es pensar que sus hijos no estén recibiendo los cuidados que requieren. Han llegado a perder casi un 30% de peso porque simplemente ni les dan de comer. Cambia de médico continuamente a los niños, tanto para que el médico de turno no se extrañe, este niño siempre está enfermo, como para que yo no pueda aportar documentación que pueda acreditar eso, la situación tan lamentable que están viviendo mis hijos. El niño llegó pues tengo aquí un escrito, esto ya lo he enseñado en otro momento, un escrito con 7 años en el que amenaza con suicidarse cuando le toca volver con su madre, porque tal es la situación tan lamentable que están sufriendo los niños. La niña la tengo grabada en vídeo, por ejemplo, en el que dice que no te contamos las cosas. Perdón. Vale. No te contamos las cosas porque si te las contamos, tú se lo dices a la jueza, mamá se entera y mamá nos castiga. ¿Cómo que os castiga? Sí, nos pega, nos da patadas y nos encierra en el cuarto, pero lo preferimos porque así por lo menos no lo aguantamos. Este vídeo, por ejemplo, está entregado en mano a la jueza. Ni caso. El síndrome de alienación parental es un cuadro clínico descrito en 1985 por el Dr. Garner en Estados Unidos. En países donde el divorcio es reciente es todavía poco conocido. Sí que he visto hombres maltratados, pero dentro de una forma, digamos, secundaria a otro tipo de procesos como son los procesos matrimoniales, los divorcios, las separaciones, pues lo que se llama el síndrome de alienación parental,
que consiste en que, bueno, pues la parte que tiene a los niños, generalmente la madre, pues hace que haya una identificación masiva con la problemática que tiene ella respecto al marido, que los niños se identifiquen con ella y que se distorsione la imagen del otro y rechacen al otro completamente. Es, desde mi punto de vista, una forma de maltrato. Y mediante este sistema, bueno, pues muchas veces se consigue que los niños digan prácticamente pues lo que el adulto quiere que digan. ¿Cuál es el fin? Pues generalmente que el padre en este caso masculino, el cónyuge masculino, pues no vea a los hijos. Juan es un padre afectado por el SAP. Para él, su exmujer, que tiene la custodia de sus 2 hijas, las manipula y programa en contra de él. Entonces, bueno, pues hay manifestaciones, por ejemplo, de la que era mi mujer, en la cual decía que ella no me dejaba ver a las hijas los lunes como había sido habitual, porque le había amenazado con la custodia compartida. No pasó nada. Presenté algún informe en el cual se decía que pues mi mujer le hablaba más a mis hijas de mí. Tampoco se investigó y se hizo nada. Y esa es un poco la historia en la que estoy sometido con tribunales, y que yo pienso que deberían de abordar un poquito más este problema más de fondo, porque lo que hay es un poco la permisividad que se deja. Está empeñado en que se conozca un problema que afecta, según estudios realizados, al 80% de los casos contenciosos de separación o divorcio. Yo he tenido que leer un montón de libros. Hay un libro que yo creo que es muy útil, tanto para jueces como para abogados, donde se refleja cómo se producen las presiones psicológicas, cómo se utilizan los hijos como arma arrojadiza, cómo se programan para que digan lo que quieran, los padres, cómo se les lava el cerebro. Esto está editado pues por la American Bar Association, creo que tiene unos 400.000 afiliados, es una de las asociaciones legales más importantes de América, y surge como contestación a este problema que en España pues que como que se quiere ignorar, ¿no? Estamos hablando de que esto ocurre aproximadamente entre 25 o 40.000 niños al año en España, le está ocurriendo este problema. Si hacemos un simple cálculo, diríamos que hay unos 200.000 afectados. 200.000 niños es mucho, y ahora estamos contactando con gente mayor, gente que se divorciaron por el 83, ya sus hijos son mayores, y hay un vínculo totalmente roto entre padres e hijos, porque el otro progenitor se ha encargado de lo que dice este libro, lavarles el cerebro y programarlos, porque la mente se programa y se lava el cerebro, sobre todo con edades tan receptivas como son 5, 6, 7, 8 años, en las cuales pues lo que dice un padre pues es prácticamente todo para un niño, ¿no? Decidir cuál de los 2 progenitores debe quedarse con los hijos en un divorcio se ha convertido en un problema en las últimas décadas. Hasta hace poco la presunción de la custodia materna permanecía firme. Cada vez hay más padres comprometidos en la crianza y desarrollo de los hijos. El cambio de roles sociales en la familia está haciendo que todo se tambalee. Muchos hombres no se veían en el papel de padre, pero otros ni siquiera sabían que lo pudieran reclamar. A raíz de esto, por cierto, al hilo de esto, hay un argumento que siempre usan las feministas radicales, que es falso, como prácticamente todo lo que dicen, que es el de que los padres no piden la custodia. Es completamente falso. En la mayoría de los casos, esto estamos hartos de comprobarlo. Todo esto viene dado porque hasta el año 90 o el año 91, no recuerdo bien ahora, existía el artículo 159 del Código Civil, por el cual los niños menores de 7 años siempre tenían que ir con la madre, salvo casos excepcionalísimos. Tenía que ser la madre, pues, bueno, en fin, no sé, que haberse ido con un cohete espacial. Ese artículo afortunadamente está derogado por inconstitucional. Bueno, la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos los abogados en España, siguen pensando que ese artículo está en vigor. Y buena parte de los jueces y fiscales también piensan que está en vigor. De tal forma que cuando vas a tu abogado, porque la ley te obliga a llevar abogado en estos pleitos, como casi en todos, tu abogado lo primero que te dice es que olvídate de la custodia, no la podemos pedir, porque la ley te lo impide, porque en la inmensa mayoría de los casos, además, los niños son siempre pequeños. Siempre. Por no decir prácticamente siempre. De tal forma que tu abogado lo único que te recomienda es a ver cómo hacemos para que te desplume la sinvergüenza, hasta te desplume lo menos posible. Entonces hay que dedicarse a ocultar los ingresos,
vender los terrenos o las propiedades que tengas, ponerlos a nombre de un familiar, no sé qué, un amigo y tal. Esto es intentar que no te arruinen, o te arruinen lo mínimo posible en el sentido económico. Lo que consigues es que en el juzgado tengas un San Benito, padre desgraciado que le importa un pito a su hijo y lo único que quiere es el puñetero dinero. Cuando tú te enteras de que sí que puedes pedir la custodia, el cartel ya lo tienes puesto y la fama ya no te la quitas. Me vale caer en gracia, ser gracioso, y una vez que te han tachado de padre sinvergüenza, pues eres padre sinvergüenza para toda la vida. Porque además, durante todo el procedimiento, separación, posterior procedimiento y demás, siempre vas a depender del mismo juzgado. Los hombres empiezan a asumir responsabilidades que hasta ahora consideraban patrimonio de las mujeres. Por eso algunos se quejan de no poder ejercer como padres. El régimen de visitas que está funcionando hasta ahora no es que sea pequeño, es que es casi inexistente. O sea, recordemos que el régimen de visitas que se está desarrollando es el equivalente al que se tiene cuando alguien está preso. O sea, poder ver una vez a la semana a tu familia. Nosotros incluso lo tenemos menos porque es una vez cada 2 semanas. Es imposible ser padre con un régimen de visitas de un fin de semana cada 15 días. Ni puedes ser padre ni tu hijo te va a querer como padre porque realmente eres un visitador. Con la nueva ley que está preparando el gobierno sobre separaciones y divorcios se está perdiendo una oportunidad única de arreglar un montón de situaciones y se está dando lugar, por ejemplo, a que el tema de la custodia compartida ha ido perdiendo fuerza en las distintas propuestas que ha ido realizando, de tal manera que al final se va a convertir en una simple expresión y en una realidad. Ahí se mantienen discriminaciones existentes anteriormente, como puede ser, por ejemplo, la liquidación de los bienes gananciales, que no se están tocando y se deberían de modificar, a petición tanto de abogados como de padres, madres, de distintos grupos, que está pidiendo que se haga en el momento de la separación o del divorcio, como va a ser ahora. Y hay otra serie de temas como es el régimen de visitas o el incumplimiento del régimen de visitas que sigue sin ser perseguido. O sea, están dejándose muchas cosas en el aire que claramente perjudican tanto a los hijos como al padre separado. Aunque sea habitual encontrarse con un alto porcentaje de pensiones sin pagar, muchos consideran el tratamiento judicial como otro tipo de discriminación. Ahora mismo está penalizado el impago de pensiones. En el momento que se esté 2 meses consecutivos o 3 alternos sin pagar la pensión es condena de prisión, o sea, es un delito penal. Y curiosamente ocurre al revés en el tema de la pensión, del régimen de visitas, que si no te dejan ver a los niños y te lo están impidiendo, no ocurre absolutamente nada. Curiosamente, en los restos de los países europeos está penalizado de una manera fuertísima el impedimento del régimen de visitas, incluso con cárcel, y a la tercera vez de producirse se cambia la guardia y custodia. En España no pasa nada. Jesús es víctima de lo que a su juicio es otra de las consecuencias negativas de la nueva ley, las denuncias falsas. Ella dijo que yo era un alcohólico, que era un maltratado y tal, y con su única palabra se consideró que era un maltratado y un alcohólico, y aunque presenté a 8 o 10 testigos, la juez no quiso más que ver un solo testigo y no le sirvió para nada, daba igual ver uno, por eso solo quiso ver uno, porque hubiese dado igual ver uno que 100, ya tenía prejuzgado lo que iba a hacer conmigo. Y entonces pues dijo que sí, que pusieran, que yo tenía que ver a mi hijo acompañado de una carabina. Sí, estamos viendo desde que salió la nueva ley de violencia de género, llamada así, estamos viendo cómo se está abusando cada vez más de las denuncias falsas, de malos tratos, de amenazas e incluso de abusos deshonestos con los hijos. Esto está siendo denunciado no tan solo por nosotros, sino por ejemplo, la jueza decana de Barcelona, el juez decano de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial. Y recordemos algo, que aparte de ser muy dañino para la persona que es inocente y está sufriendo esa denuncia falsa, también eso va a quedar en los documentos y nuestros hijos en el futuro, cuando vayan creciendo, van a ver y van a leer cosas que siempre van a tener la duda sobre si han sido ciertas o no. Estamos haciendo mucho daño por la incapacidad de ser maduros. La jueza decana alertó de que algunas mujeres abusaban de la jurisdicción penal para beneficiarse en la separación. Bien, esto se ha dicho. Puede que haya casos en que sea cierto, lo que no se puede es generalizar. Y la jueza decana de Barcelona, que ha sido la que incluso ha acusado a las mujeres de denunciar falsamente, nos ha hecho un flaco servicio, porque ha reforzado el estereotipo clásico, histórico, de que las mujeres no decimos la verdad. Según la opinión de los expertos, en las raíces de esta violencia se encuentran los estereotipos, los modelos sociales machistas perpetuados generación tras generación.
Bueno, yo creo que esto viene otra vez, es que estoy en el mismo tema de la infancia, en donde ya de la demasiado influencia de la parte materna y no suficiente influencia de la parte masculina para el niño. Y luego cuando crezca, cuando ya se hace mayor y hace pareja, es que espera el mismo trato. De que sabemos que los primeros 7 años en la vida de un ser humano son fundamentales. Y estos 7 años es que el varón está con la mujer, con su chacha, con la abuela, con la esposa, con las maestras en los jardines de infancia. Es que son todas mujeres, entonces ya se identifica. Y luego, cuando ya tiene 7, 8 años, 9 años, es que le espera que sea un hombre, que sea esto. Entonces ya creo que la frustración es tan tremenda, psicológica, la frustración psicológica es tan grande que resulta en lo que resulta. Y luego, en cuanto en los matrimonios o en las parejas, creo que el hombre, el varón, espera que la esposa o la pareja se comporta exactamente igual que la madre. Siempre ha tenido esa influencia. Entonces, ¿por qué va a pensar ahora, cuando ya es mayor, que cuando la mujer dice que la va a abandonar, la madre nunca le abandona? Yo creo que las feministas igualitarias como nosotras, o las feministas, incluso las feministas de género, que están llevando todo hoy en día, tiene que pensar o tiene que trabajar en el nivel de que hacer algo sobre hacer las mujeres más conscientes con nuestros hijos, de hacer la conciencia, despertar la conciencia, y que el hombre, la pareja, el varón, que toma parte en la educación de su hijo, de las caricias, de todo, pero es la mujer que tiene todo esto. Yo estoy convencida que esto es por eso ya con tantas leyes y tanto delito y tanto cosas penales, es que no mejora la situación, porque no van a las raíces. Eso es mi opinión. En muy pocos años el hombre ha perdido el poder en el que estuvo instalado durante milenios. Hoy, cuando pierde su situación de inmenso privilegio, se siente perdido. El ejercicio de búsqueda que las mujeres llevan realizando hace años es una asignatura pendiente para la mayoría de los hombres. El machismo en el que permanecieron instalados les impidió realizar una reflexión. Hoy son unos grandes desconocidos. Es urgente por su salud mental que empiecen a mirarse. Para muchos expertos, esta desorientación es una de las razones del aumento de suicidios en los hombres, muy superior al de las mujeres. Cifra que se desprecia cuando se dan los datos de maltrato. ¿Cuánto maltrato al hombre ahí está encubierto? ¿Cuánto hombre hay sufriendo? ¿Cuánto hombre se está suicidando al año? El año 2003 se han suicidado en España más de 500 hombres separados, más de 500 hombres separados. Pero es que en los últimos 5 años el incremento, la tasa de incremento de suicidio de hombres es un 15, un 16% y hasta un 17%. Cada año más que el año anterior. A este paso no sé a cuántos vamos a llegar. Bueno, llegará un momento que no habrá más hombres para suicidarse. Pero ya no solo son los que se suicidan activamente, sino hasta pasivamente. Conozco muchos hombres que se están dejando morir. Se están dejando morir, se abandonan a la muerte. No quieren, o se dan al alcohol y ya se mueren tranquilamente. Son esos que nos dice Cáritas que están en la calle tirados muchas veces. Pregúntales a ellos, acércate a la calle y pregúntales, verás como muchos son padres separados. El hombre afectado emocionalmente, que es lo que le va a pasar a un hombre maltratado, ¿no? Generalmente van menos a terapia, los hombres, teóricamente sufren menos enfermedad mental, pero en la práctica se suicidan más. Es decir, que de alguna manera eso significa que el hombre tiene menos recursos cuando se encuentra mal para solicitar ayuda, tiene menos recursos porque de alguna manera, y eso sí que es un hándicap masculino, pues se le ha enseñado pues que el hombre es fuerte, no llora, no tiene problemas y no pide ayuda. En general, las mujeres tenemos más facilidad para pedir ayuda. El esfuerzo debe venir de toda la sociedad en su conjunto si queremos acabar con el binomio mujer víctima, hombre culpable. Aunque haya 9 mujeres maltratadas por cada hombre maltratado,
Lo que nos debe importar es que son 10 personas maltratadas. ¿Qué es lo que Mira, lo que favorecería es que las mujeres tuviéramos una actitud radicalmente diferente. Eso es lo que favorecería que desapareciera el maltrato. Si se dice que el 96% de las tareas domésticas las hace la mujer, pues lo que tiene que hacer la mujer es no hacerlas. Así de fácil y conciso. Entonces, mientras las mujeres asumamos ciertos roles y papeles, compitamos entre nosotras, nos ayudemos. Pues las medidas que se deberían de tomar para que no tengan la vergüenza los hombres y para que no haya mujeres asesinadas es realmente actuar conjuntamente y olvidarnos de la discriminación sexual. O sea, realmente ir todos juntos, concienciar a la sociedad de que esto es una lucha que tenemos que actuar todos contra el maltrato y de esa manera igualarnos realmente. O sea, que no haya buenos y malos, que no haya perdedores y ganadores por razón de sexo. O sea, que realmente sea condenado el que maltrata, sea mujer, sea hombre, y sea ayudado el que sufre el maltrato, sea mujer o sea hombre. Pues no, o sea, la verdad es que hay que ser justos en la vida. Hay maltratadores en un lado, hay maltratadores en el otro, y todos tenemos que unir brazo con brazo, tanto las mujeres como los hombres, como los ancianos, como los niños, brazo con brazo para luchar contra el maltrato. Una sola persona maltratada es suficiente razón como para que todos luchemos. Citando a Erin Pictzey, escritora y fundadora de la primera casa de acogida para mujeres, que en este nuevo milenio los hombres y las mujeres puedan deponer sus armas y forjar con ellas rejas para arar y plantar la herencia de las generaciones futuras. Esas generaciones serán nuestro legado a un mundo de paz.